Hola, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en este precioso día y a todos los amigos que nos ven en diferentes lugares. Y agradecemos al Señor porque nos da una nueva oportunidad de poder compartir su palabra, la palabra de Dios, palabra que trae vida a cada uno de nosotros. Agradecemos al Señor por todo su amor y su misericordia para con cada uno. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y en sus hogares y sus familias. Hoy queremos compartir un tema sobre la efectividad de la palabra de Dios en nuestra vida. Recientemente salió un estudio de el Centro de Compromiso Bíblico sobre la efectividad que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, cómo nos transforma, cómo nos cambia. Y este estudio que ellos hicieron fue hecho a 40,000 personas de entre 8 a 80 años de edad y lograron ver cosas muy importantes, cosas que cambian completamente y transforman la vida de las personas cuando tenemos ese conocimiento. Ellos solamente querían ver cómo la gente estaba interactuando con la palabra de Dios, pero se encontraron con otras cosas que impactaron el estudio que ellos estaban haciendo. Y ellos hicieron evaluaciones con personas que leían la Biblia desde un día a 4 días a la semana. Entonces lograron ver los siguientes datos y yo quisiera compartirlos con ustedes en esta mañana para que veamos y entendamos cómo la palabra de Dios tiene un efecto poderoso en nuestras vidas y cómo puede cambiarnos. Mayormente en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de tanta dificultad, de tanto problema, de tanta incertidumbre, es importante tener una base verdadera, como lo es la palabra de Dios, que nos pueda dirigir. En esta mañana quiero darles un poquito sobre lo que este centro nos informa a través de esta investigación. Y dice que los que leían la palabra de Dios de 1 a 2 veces a la semana, parece que no hubo mayor impacto, no hubo mayor efecto. Ellos estaban midiendo esto como esas máquinas que miden el corazón, la parte cardíaca del ser humano, que van haciendo ahí ciertos brinquitos, y entonces ellos evaluaron que el que lee la palabra del Señor de 1 a 2 veces a la semana no tiene gran impacto, se mantiene. Aún inclusive la tercera vez a la semana pareciera que se mantiene, es muy leve. Pero cuando las personas leen 4 veces a la semana la palabra de Dios, dice que hay un gran impacto. Digamos que eso puede venir en cierto nivel, cuando lee 1, 2, inclusive 3, levanta un poquito, pero cuando leen 4 veces a la semana se levanta positivamente en el cerebro humano, algo diferente, algo cambia ahí en la vida de las personas. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que es necesario para la transformación de nuestras vidas leer la palabra de Dios. Y los datos que ellos sacan acá y nos dan a conocer son los siguientes. Dice que cuando se lee la palabra 4 veces a la semana, el sentimiento de soledad cae en un 30%. Ya la persona no se siente con esa soledad tan intensa en su vida. Los problemas del mal carácter cambian y caen en un 32%, decaen en la persona. La amargura dice que en la pareja o con los hijos también cae en un 40%. O sea, la persona tiene una mejor relación con su pareja y con sus hijos cuando lee la palabra de Dios 4 veces o más a la semana. Dice que el alcoholismo cae en un 50%. Las personas que están atadas al alcoholismo y empiezan a leer la Biblia más de 4 veces a la semana, ese efecto de alcoholismo en ellos cae en un 57%. Los sentimientos de estancamiento espiritual caen en un 60%. Y el profesor que hace este estudio dice que cuando él habla con las personas, él les pregunta cuando están en esa situación, en ese estancamiento espiritual, que si ellos están leyendo la Biblia, y ellos dicen que no. Entonces es la razón por la cual están ahí estancados. Y también el contacto con la pornografía cae en un 61% cuando las personas leen la palabra de Dios más de 4 veces a la semana. Y la fe se aumenta en un 200%. Imagínense qué impacto más poderoso tiene la palabra de Dios en cada persona que la lee, pero que la lee con deseo, con intencionalidad, con el deseo de que Dios le hable y de que sus vidas sean transformadas.
vemos cómo hay un gran impacto, un impacto poderoso en la vida de las personas. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos realmente, como pueblo de Dios y aún aquellos que tal vez no están caminando en una fe hacia nuestro Dios Todopoderoso, poder cambiar esta forma de vida que tenemos y meternos ahí en la palabra de Dios. Realmente es muy importante. Jesús dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy importante que entendamos esto. El ser humano no puede encontrar una plenitud en la vida si no le permite a Dios que entre en su corazón, que transforme su vida y que nos transforme, y lo va a transformar a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Quiero leerles la palabra del Señor. Bueno, la tengo aquí transcrita en mi hoja. Aquí está la Biblia también, porque, bueno, ya ocupo los lentes, ¿verdad?, para poder verla. Pero dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que esto es real. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es lo que nos dice el Señor a través de su palabra, que es viva y eficaz. Es viva, es poderosa, dice en otra versión. Es poderosa para transformar, para cambiar, para renovar las vidas nuestras. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios llega a nuestras vidas y entra en lo más profundo de nuestro ser y es capaz de transformarnos, de renovarnos completamente. Nosotros con Dios lo conocemos a través de su palabra. Y bueno, mucha gente no cree en la palabra de Dios. Mucha gente piensa que, o dice que lo que está escrito ahí fue escrito por hombres y que los hombres podían escribir lo que quisieran. Pero los que tenemos fe en lo que dicen las Escrituras, entendemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, que fue inspirada a aquellos hombres que escribieron, más de 40 autores, la palabra del Señor, y escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. Ellos estaban recibiendo esa iluminación, esa revelación por parte del Espíritu Santo de Dios para que quedara escrita. Y vemos cómo a través de los tiempos que han pasado ya miles de años, la palabra se sigue cumpliendo y se va cumpliendo al pie de la letra, porque solamente una mente divina es la que pudo haber hecho un libro como lo es la Biblia, que se venga cumpliendo desde el principio hasta el final, paso a paso, sin que se quede nada sin cumplir. Entonces vemos que realmente es inspirada por el Espíritu Santo, pero no solamente es inspirada, no solamente Dios quiso darnos a conocer todas las cosas que nosotros debemos de saber y que van a impactar nuestra vida, sino que nos dio a conocer esto para que nuestras vidas sean diferentes, para que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, y la única forma es a través de la palabra de Dios. Y esta palabra llega y penetra lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestra alma, dice, y dice que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que nos deja todos a la luz de Dios, a la luz de su palabra. Cuando nosotros leemos y entendemos esta palabra del Señor, nos ilumina y nos muestra el camino que debemos de seguir. Entonces, la importancia de que nosotros leamos la palabra del Señor. También dice Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la palabra de Dios nos llama a que debemos de ser transformados, debemos de ser renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para que no nos conformemos a lo que este mundo, lo que este siglo nos está ofreciendo. Bueno, hoy en día vemos todas las cosas que están pasando, que están sucediendo, y todo lo que nos transmite la televisión, la radio, los medios de comunicación. Estamos viendo mucha mala noticia que están pasando. Bueno, cómo está el mundo en este tiempo, también en una dificultad tremenda, cómo nos está afectando por todo lado esta enfermedad de COVID-19, cómo está muriendo la gente, cómo se está contaminando las personas.
Las personas están viviendo un tiempo de miedo, están atemorizados, muchos no quieren salir de las casas, bueno, no quieren recibir visitas y entendemos la situación que está pasando porque estamos recibiendo pura noticias y noticias no agradables, sino que son noticias malas y que nos están afectando. Con nosotros como iglesia debemos de transmitir buenas noticias, dice la palabra de Dios. Debemos de transmitir las buenas nuevas que el Señor vino a dejarnos en esta tierra. Y es que en medio de todas estas cosas, en medio de todas estas dificultades que sabíamos que iban a suceder porque están establecidas, porque están escritas en la palabra de Dios, al pueblo de Dios no nos debe agarrar por sorpresa lo que estamos viviendo, no, realmente no debe de sorprendernos porque nosotros entendemos y conocemos lo que dice la palabra de Dios y dice que en los últimos días se iba a aumentar la maldad, que en los últimos días habrían pestes, habrían plagas, habrían terremotos y habrían todo este tipo de cosas y que estos son señales de más bien de la venida de Jesucristo. Nosotros debemos más bien de alegrarnos y gozarnos, dice, cuando estas cosas sucedan, porque la venida del Señor está cerca, es lo que la palabra de Dios nos enseña. No deberíamos de estar sorprendidos de lo que está pasando, más bien apercibidos y saber que Cristo viene pronto. Pero realmente vamos a tener ese entendimiento cuando nos metemos en la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios. Y nuestras vidas tienen que ser transformadas. Debemos de ser transformados en el entendimiento, en el conocimiento de Dios, pero eso lo vamos a lograr a través de la palabra del Señor. Por eso es importantísimo, amado hermano y hermana y amigo que me estás viendo en este día, que nosotros invirtamos tiempo en la lectura bíblica, tiempo en escudriñar. El mismo Jesús dijo que escudriñáramos las Escrituras, allá en San Juan 5:39, que escudriñemos las Escrituras, que las estudiemos, porque ahí es donde vamos a encontrar la verdad de todas las cosas. Ahí vamos a ver lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y no vamos a tener paz, no vamos a estar turbados, no vamos a estar pensando qué viene o qué va a suceder, sino que más bien vamos a estar confiados, vamos a estar seguros en lo que la palabra de Dios nos dice, o sea, en lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, cómo nos está guiando el Señor en este tiempo. Debemos devolvernos a la palabra de Dios. Quiero decirle que las iglesias, en la mayoría de iglesias, los pastores y líderes estamos dando discipulados, estamos dando entrenamiento bíblico, compartiendo enseñanzas que ayudan mucho a nuestras vidas para poder ser formados, pero también debemos de mantener una relación con Dios a través de su palabra, en los hogares, en las familias. Mi recomendación sería que nos volvamos y levantemos el altar familiar, que podamos sacar tiempo para que escudriñemos la palabra de Dios juntos, nos metamos ahí con la lectura bíblica. Es impactante ver, aunque ya nosotros sabemos, y los que tenemos años de estar en Cristo Jesús, de caminar siguiendo a Jesucristo, hemos visto el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hemos visto, no solamente porque este estudio lo saque ahora, sino que hemos visto cómo la palabra o cómo Dios ha transformado nuestras vidas a través de su santa palabra. Y la vida de nuestra familia, cómo Dios la ha transformado a través de su santa palabra, que ha habido un efecto poderoso. Hemos visto cómo hemos sido liberados de los vicios, de las cosas que estaban ahí en nuestras vidas, y que Dios lo hizo a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Cuando hemos leído la palabra y entendemos cómo Dios nos ha liberado de esas cosas. ¿Por qué? Porque nos movemos a través de la palabra de Dios. Y ahora este estudio, pues ya científicamente vienen y sacan esto, de cómo hay un impacto poderoso en la mente de las personas, cómo hay un impacto poderoso para que la persona ya no se sienta sola, como ha venido haciéndolo, si lee la Biblia, cómo la fe se aumenta. Vemos cómo puede tener un efecto poderoso para vivir victorioso sobre el alcoholismo, sobre la pornografía, sobre las relaciones familiares, cómo cambia la palabra de Dios esto. Y muchas veces nosotros queremos que hayan cambios en nuestras vidas, queremos que hayan cambios en nuestras familias. Claro que sí, todos queremos que hayan estos cambios en nuestras vidas y vivir de una manera diferente, tener paz, armonía, que haya buena comunicación, que podamos manejar bien nuestras finanzas, muchas cosas más. Queremos que nuestras casas sea cambiado, sea transformado en el hogar, pero a veces queremos que sea como automáticamente, queremos como que esto suceda como por arte de magia, pero las cosas no van a suceder así si nosotros no empezamos a tener una buena relación con Dios, restauramos nuestra relación con el Señor
y empezamos a buscar y a escudriñar la palabra de Dios para que esta palabra transforme nuestras vidas. Hay gente que vive amargada completamente porque no puede perdonar a las personas, porque no puede perdonar a aquel que le hizo daño. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, nuestro Padre Celestial que está en los cielos tampoco nos perdona a nosotros. Entonces vemos que hay un perdón que el Señor nos ofrece, pero que nosotros debemos de también perdonar a aquellos que están ahí. ¿Dónde aprendemos esto? En la palabra de Dios. La misma Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, ¿dónde está eso? En la palabra de Dios. Y al conocer la verdad, ¿cuál es la verdad? Jesús. ¿Y dónde conocemos a Jesús? En su palabra. Cuando usted conoce esta palabra, entonces dice que lo va a hacer libre. ¿Libre de qué? De tantas cosas, de tantas tribulaciones, de tantas situaciones que muchas veces están en nuestra vida, que nos tienen oprimidos por falta de conocimiento con la palabra de Dios. Esta palabra es viva y eficaz, es viva y poderosa, es viva para transformar, para cambiar nuestras vidas y hacernos vivir de una manera diferente, que podamos tener paz. Hay muchas personas que están viviendo con el temor a morirse. ¿Qué pasa si se mueren? Bueno, usted quiere saber qué pasa si se muere, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, ahí está el mensaje. Ahí el Señor nos dice qué va a suceder. Usted puede verlo cuando leemos sobre el rico y Lázaro. Dice que el rico, por no haberse arrepentido, por no haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, bueno, fue a un lugar de tormento. Pero Lázaro estaba siendo consolado, dice la palabra de Dios, en el seno de Abraham, donde había paz, donde había gozo, donde había regocijo. ¿Por qué? No simple y sencillamente Lázaro estaba ahí porque había sido pobre y porque había pasado necesidades. No fue por eso que él estaba ahí. Él estaba ahí porque había reconocido al Señor como su Salvador. Entonces cada uno de nosotros debemos de entender que la palabra de Dios nos dirige, nos guía y nos guía hacia nuestro Señor Jesús. Toda la palabra desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento dice en San Juan 5:39 que dan testimonio de Jesucristo y nos dan testimonio y nos enseñan quién es Cristo para que lo recibamos como Señor y Salvador de nuestra vida y tengamos nuestro futuro asegurado, nuestra eternidad asegurada al lado de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la que nos da esa paz, nos da esa seguridad, nos da esa certeza de vida, de salvación. Inclusive dice que trae sanidad a nuestros huesos. La palabra de Dios es poderosa para cambiar nuestras vidas. Necesitamos meternos más con la palabra de Dios, empezar a leerla, escudriñarla, atesorarla en nuestro corazón, vivir en obediencia de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. No podemos saber más de Dios de lo que está escrito, revelado en su palabra. Lo que Jesús nos vino a enseñar es lo que nosotros conocemos y lo conocemos a través de la palabra de Dios. Si podemos creer en este libro sagrado que Dios nos ha dejado. Importantísimo es eso, creer en la palabra del Señor. También dice en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos que esta palabra nos enseña acá que esto lo debemos de recibir por fe. El Evangelio del Señor se revela por fe. Si usted puede creer en la palabra de Dios, vas a ver el impacto, vas a poder lograr ver una vida transformada, cambiada. Si no puedes creer en la palabra de Dios, si no puedes tener fe, entonces, bueno, posiblemente no vaya a haber mayor impacto en su vida. Pero nos dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros los hijos y las hijas de Dios, todos los que creemos en la palabra de Dios, vamos a vivir por la fe. Qué bueno es porque dice que al leer la Biblia, nos estaba enseñando ahí el estudio científico que se hizo, que se aumenta la fe en un 200%. También la Biblia dice que en Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo la palabra, escucho la palabra de Dios, y más de 4 veces, como lo dice este estudio, a la semana, eso quiere decir que mi vida está siendo transformada a través de la fe y que yo estoy creyendo a su palabra y me voy a mover a través de la palabra. Y tenemos más de 33,000 promesas en la Biblia para cada uno de nosotros, que son promesas que nos hablan de muchas formas y nos hacen estar confiados. Por decir algo, en este tiempo de escasez, en este tiempo que estamos viviendo, donde se acercan tiempos difíciles en la parte económica del país o de las familias,
de las empresas, hay palabra para esto y el Señor dice que Él es mi pastor y nada me faltará. Entonces cuando yo creo esa palabra de Dios y la tengo pendiente en mi corazón, puedo estar confiado, aunque mis ojos vean, mis ojos naturales vean otra cosa, en mis finanzas, yo con mis ojos espirituales estoy viendo que hay una provisión eterna para mi vida y que no me va a faltar nada ni para mi familia. Eso es lo que me hace estar confiado y me hace estar tranquilo. Tengo que creer, tener esa fe en esa palabra de Dios. Entonces, si Jehová es mi pastor, nada me faltará, estoy confiado. En medio de toda esta situación de peligro, de pestes, de enfermedades, bueno, inclusive hasta los homicidios que se han aumentado, los accidentes en las calles también, que están matando más gente que aún el mismo virus que estamos viendo. Entonces, también tenemos el Salmo 91, que podríamos decir, ¿verdad? Que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra de Dios. Dice que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice que la peste no tocará nuestra morada. El Salmo 91 está lleno de palabra de protección para nuestra vida. Y cuando yo empiezo a creer en esa palabra, a leerla y a creerla, estoy confiado en que nada me va a suceder, nada en mi vida me va a tocar. Y si me tocase algo es porque Dios lo ha permitido. Y cuando Dios permite algo en mi vida es porque tiene un propósito, tiene un plan para enseñarme algo, para formarme, pero algo bueno va a salir de eso. Entonces, es lo que confiamos en la palabra de Dios, es lo que entendemos y confiamos en la palabra de Dios. Hay protección, si estoy enfermo, hay también promesa de sanidad para mi vida. Dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, cuando usted tiene palabra, cuando usted lee la Biblia, cuando usted recibe la palabra de Dios, entonces usted va a estar tranquilo, usted va a estar confiado, no va a estar afanado por nada porque usted hace lo que debe de hacer y Dios hace lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Es algo diferente. La palabra de Dios es la que transforma nuestros corazones, nos da la certeza y la seguridad. También a veces estamos pensando, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Se van a perder ellos, porque muchas veces los adolescentes, los jóvenes no quieren buscar del Señor. Bueno, hay promesas ahí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra del Señor. Y esta palabra me genera una confianza, me genera una paz. Ahora, ¿cómo se van a salvar? Yo no sé cómo se van a salvar, yo no sé cómo Dios los va a traer hacia Él, yo no sé cómo Dios permitirá que haya ese momento de salvación, porque sin aceptar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, nadie se salva, automáticamente nadie se salva, es solamente recibiendo a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Ellos van a tener que recibir a Jesús y vivir para Él como Señor y Salvador de sus vidas. Pero, ¿cómo lo hará Jesús? Yo no sé. ¿Cómo lo hará el Señor? Él sabe cómo lo va a hacer, Él sabe cómo los va a cautivar, cómo los va a traer a Él y los va a transformar. Dios sabrá, pero las promesas están escritas y están escritas en la palabra de Dios. Entonces eso genera en mi vida un cambio, una transformación. Cuando yo permito que la palabra de Dios more en mi vida en abundancia, como lo dice la misma palabra, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, y entonces esto va a traer paz, va a traer tranquilidad, va a traer confianza a mi vida, voy a estar tranquilo, no voy a estar preocupado, simple y sencillamente voy a tener una dependencia completa de Dios, mi fe está puesta en el Señor, ahora Dios transformará el resto de las cosas. Quiero leerles un versículo más para ya estar terminando. Dice, bueno, no lo puse acá, pero en Jeremías, dice la palabra de Dios que es como fuego, dice, y que también es como martillo que moldea la piedra. Así es la palabra del Señor. Como fuego, un fuego que purifica, un fuego que purifica las vidas, y como martillo que moldea la piedra, o sea, que transforma la vida. La palabra es purificadora y la palabra trae transformación a nuestras vidas. Qué bueno que si estamos necesitando esa transformación, ya sea en nuestra vida, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en todo lo que tenemos, inclusive en nuestras empresas o negocios, si necesitamos esa transformación, podamos depositar la confianza en Dios. Pongamos todo en las manos de Dios. Ponga su vida en las manos de Dios. Ponga su familia en las manos de Dios. Ponga su matrimonio en las manos de Dios. Pero métase con la palabra del Señor, empiece a leerla, empiece a escudriñarla y empiece a obedecer, empiece a transformar, que esta palabra empiece a transformar sus vidas.
Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, somos transformados. Cuando usted se expone a la luz de Dios, a la luz de la palabra, somos transformados. Cuando somos transformados, pensamos diferente, cambiamos nuestra forma de pensar, empezamos a pensar diferente. Empezamos a pensar de una manera positiva, no, pero no como el positivismo que hoy se está hablando allá afuera, no. Es un positivismo que lo vamos a obtener a través de la palabra, porque empezamos a hablar como la palabra de Dios nos enseña que hablemos. Entonces, cuando somos transformados, pensamos de una forma diferente. Y cuando pensamos diferente, empezamos a vivir de una manera diferente. Y entonces es cuando nos van a ver, nuestra familia nos va a ver, la esposa va a ver, el esposo va a ver, los hijos van a ver que ha habido una transformación, que ha habido un cambio en nuestras vidas, porque estamos viviendo de forma diferente. Y eso lo vamos a lograr ¿cómo? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios en nuestras vidas. Amado hermano y amigo que nos estás viendo en esta hora, yo te invito a que le permitas a Dios que transforme tu vida a través de la palabra. Empieza a leer la palabra. Si tienes una Biblia por ahí, sácala. Si tienes una Biblia por ahí guardada, empolvada, sácala, sacúdela y empiece a leer. Hay programas para leer la Biblia en un año. Podemos escudriñar la palabra de Dios por medio de temas, por capítulos, por versículos. Tenemos muchas formas. Estamos pensando también en los discipulados que tenemos en la iglesia. Estaremos pronto a arrancar con otro discipulado también. Y yo le invito, amada iglesia, Iglesia Manantial de Vida, Iglesia Misión y Vida, Iglesia Vida y Poder en el Palmar, yo les invito a que nos unamos. Hace poco pasamos un discipulado, muy poca gente estaba metida ahí, pero espero que en este que vamos a arrancar pronto ya podamos meternos más de lleno con la palabra de Dios todos. Y amigos que nos están viendo, que de repente no se están congregando en ningún otro lado y no tienen tal vez quien les esté enviando palabra, podemos también. Usted puede conectarse con nosotros aquí a través del canal de YouTube, inclusive a través de mi número telefónico, y podemos estar enviándole la palabra que vamos a estar compartiendo en los discipulados. Entonces es muy importante, metámonos ahí con la palabra del Señor. Y yo sé que Dios cambiará su vida, transformará su vida, su familia, matrimonio, el hogar, todo Dios lo va a cambiar, porque es lo que Él nos ha prometido. Si nosotros no disponemos también, disponemos nuestros corazones y le buscamos con todo nuestro corazón. Vamos a orar un momentito y terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias, amado Señor, porque nos has permitido hablar tu palabra, Señor, que esta palabra bendita y santa, Dios mío, llegue a cada corazón, a cada mente, a cada vida y traiga una transformación, Dios mío, poderosa a la vida de las personas, en el nombre precioso de Jesucristo. Ahí en sus casas, en sus hogares, Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia de una manera especial, amado Jesús, y que nosotros podamos ver tu gloria manifestada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.